Enumeración de archivos, carpetas y clases del registro. Si desea que se devuelvan todos los archivos y carpetas contenidos directamente dentro de la carpeta Windows, escriba get child item path Windows. Bien, vamos a ver esto. El cmdelete get child item nos sirve para obtener los elementos que se encuentran dentro de un contenedor, por ejemplo, una carpeta o cualquier directorio. La lista va a ser similar a lo que se obtendría usando el comando dir exactamente en cmd. Se pueden confeccionar listas complejas mediante los parámetros del cmdelete getChildItem, que es lo que vamos a ver a continuación. La sintaxis pues, se puede ver escribiendo lo siguiente: get command, name, getChildItem, syntax. Bien, entonces vamos a nuestro PowerShell. Aquí tenemos pues, varios comandos. Los comandos que vamos a ver en concreto están comentados porque pues, los vamos a ir viendo uno por uno o de a poquito. Entonces aquí tenemos unos parámetros, digamos que los queremos quitar. Y lo que hacemos es simplemente esto, lo ejecutamos, a ver qué nos sale. Nos va a salir un montón, bueno, algunos, que es básicamente el contenido del directorio Windows, que básicamente podemos ver que aquí hay directorios, que aquí hay un montón de cosas y de archivos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Numeración de todos los elementos contenidos. El parámetro recurse del getChildItem nos permite ver los elementos que hay en la carpeta como los elementos de las subcarpetas. Entonces, claro, aquí le ponemos el parámetro recurse y si lo volvemos a ejecutar, nos damos cuenta que esto es infinito. Realmente, pues es un montón. Entonces sí que toca detener la ejecución para evitar problemas. Pero vemos que llega hasta el rincón más recóndito de la carpeta de Windows, porque se pone a revisar una por una de las carpetas, las subcarpetas y las subcarpetas de las subcarpetas y así sucesivamente. Para eso nos sirve el recurso. Bien, continuando. El parámetro name nos muestra solo los nombres. Eso nos sirve para verlo de manera más ordenada. Ya lo vamos a mirar. Y el parámetro force de que item lo que hace es mostrar los elementos ocultos que no se muestran por defecto. Es decir, lo está forzando para que muestre los archivos ocultos, las carpetas ocultas, todo eso. Entonces, si ahora digamos que combináramos las tres o quitamos recursos para que no sea tan eterno, tendríamos lo siguiente. Los nombres únicamente. Y pues bueno, empieza realmente desde aquí, desde por acá. Y son solo los nombres. Tal vez hay uno más que, tal vez hay más que al principio porque ahora le pusimos el parámetro force, que pues lo que hace es precisamente eso, forzar a que haya más. Bueno, ese sería la primera parte, el que child item, pero pues solo el comienzo. Ya vamos a ver lo que sigue. Coincidencia de nombres de elementos con caracteres comodín. El comando getChildItem acepta caracteres comodín en la ruta de acceso de los elementos que se van a enumerar. Todos los mdlets que acepten caracteres comodín usan la misma notación y tienen el mismo comportamiento de búsqueda de coincidencias. La notación de caracteres comodín en PowerShell es la siguiente. El asterisco coincide con cero o más repeticiones de cualquier carácter. El signo de interrogación coincide exactamente con un carácter. Los caracteres de corchete de apertura y de cierre rodean un juego de caracteres que deben coincidir. Es decir, Em, por ejemplo, que queremos todos los que tengan exactamente 5 caracteres en el nombre y que terminen en punto .log. Entonces el signo de interrogación es eso. Tiene que existir un carácter ahí, no nos dice cuál, pero tiene que existir. Y pues que termine en punto .log. Entonces vamos a mirarlo aquí, está perfectamente copiado. Lo que va a hacer es decirnos, obtén los elementos de esta dirección que sean 4, bueno, aquí son 4 caracteres y punto .log. Y le damos sí, lo que nos retorna es solo uno que se llama pfrd o pfro.log. Es sencillamente para eso, es para filtrar la información. Entonces, aquí podríamos ir quitando sus comentarios de estas líneas. Este viene siendo los que empiezan por X y este viene siendo todos los que empiezan por A o por D. Entonces, aquí está pfro, los que empiezan por A, por A, por A, por A, por D, por D, por D, por D, por D. Y X. X, si no me equivoco, entonces es que contiene la X. Sí, los que empiezan con la letra X. Sí estaba en lo cierto.
Y estos son los que, bueno, en este caso son los que empiezan con X y Z, pero aquí ya vemos que son los que empiezan con A y con D. No tiene ninguna clase de misterio, pero aparentemente no hay ninguno que empiece con X aquí. Entonces podríamos cambiarlo por otra letra y mirar, no sé, por ejemplo la C. Lo volvemos a ejecutar. Y ahora está los de el punto log, que es este de aquí. Los que empiezan por C, los que empiezan por A y los que empiezan por D, que es esta línea. Los que estén dentro de corchetes es que son varios. Para ahorrarnos trabajo, poderlo expresar en una sola línea. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Exclusión de elementos. Puede excluir elementos concretos mediante el parámetro exclude de getChildItem. Esto le permite realizar filtrados complejos. Por ejemplo, estamos buscando un archivo .dll del servicio de hora de Windows en la carpeta System32. Y solo recordamos que el archivo es DLL y empieza por W y contiene 32. Una expresión como W asterisco 32 asterisco punto DLL buscará todos los archivos .dll que cumplen las condiciones, es decir, que tenga 32 y tenga Win y tenga W. Pero podríamos filtrar aún más, es decir, sabemos que es W, sabemos que es 32, pero sabemos que no es Win32, entonces podríamos quitarlos. Para hacer eso usamos el parámetro exclude, quedándonos exactamente esto. Sería getChildItem, la dirección y en la propia dirección. W, tiene W, tiene 32, es .dll, pero no es Win. Y aquí pues mejoramos nuestro filtrado, nuestra eficiencia. Bien, mezcla de parámetros getChildItem. Es posible usar varios parámetros de cmd getChildItem en el mismo comando, pero se debe tener en cuenta los detalles especiales y comprender el concepto de búsqueda. El siguiente comando, por ejemplo, este, no retorna absolutamente nada. SketchItem, dirección C Windows, y estamos buscando un DLL. Y estamos haciendo recurse y estamos excluyendo a menos Y. Bueno, no hay ningún resultado a pesar de que hay dos archivos DLL que comienzan por la letra Z en la carpeta de Windows. No se devolvieron porque hemos especificado el comodín como parte de la ruta. Aunque el comando es recursivo, el cmd getChildItem ha restringido los elementos a aquellos que están en la carpeta de Windows, es decir, recurse lo que hacía era mostrarnos las subcarpetas y las subcarpetas de las subcarpetas. Pero esto como se lo pusimos en la dirección, no va a hacer eso, entonces lo único que va a hacer es buscar en Windows. Si en Windows no hay, pues no hay. Si más allá hay, entonces tenemos que hacerlo de otra manera con este parámetro, el parámetro include, que es algo que ya está aquí. Este es el que no devuelve absolutamente nada, que es lo que acabamos de ver, tal cual. Y este es la forma correcta de hacerlo. Si nos fijamos, la diferencia es include, y aquí sí estaría los caracteres comodín, como para filtrado y eso. Los otros parámetros recurse, exclude y el exclude, pero ya no como parte de la ruta. Entonces vamos a ver. Utility, el acceso de la ruta. Bueno, aquí no está corriendo porque estuvo el código, yo lo creé fue desde otro equipo. Pero bueno, no importa, el punto es que pues el comando para precisamente poder buscar y a la vez excluir y a la vez hacer el recurso se debe realizar de la forma que se ve aquí. Exactamente. Aquí. Que vemos que es lo que nos muestra. Bien. Ahora veamos las entradas del registro. Las entradas del registro son propiedades de claves. Como tales, no se pueden examinar de forma directa, de modo que es preciso adoptar un enfoque ligeramente distinto al trabajar con ellas. Enumeración de entradas del registro. Para ver los nombres de las entradas en la clave de registro, HK Local Machine Software Microsoft Windows Current Version utilice getItem. Las claves del registro tienen una propiedad con el nombre genérico property, que es una lista de entradas del registro en la clave. Con el siguiente comando se selecciona la propiedad property y se expanden los elementos de forma que se muestran en una lista. Ya vamos a ver eso. Bueno, esto por otra parte pues lo comentamos. Y limpiamos. Perfecto, entradas de registro. Entonces, getItem, path registry, exactamente. Esto lo que hacer es expand property, property. Perfecto. Veamos.
Select object, esto es exactamente lo mismo. Creo que no va a ser lo que nos va a mostrar es la entrada del registro de cuál de el que estamos buscando le pasamos como parámetro. Entonces, ejecutamos y perfecto. Aquí salió. Este es bien. ¿Qué más? Para un formato más legible podemos usar getItem property y pues esta es la sintaxis. GetItem property, path pues es el dónde y registro, dos puntos y nuestra dirección. Para hacer referencia a la ubicación actual se usa la notación asterisco punto asterisco. Para cambiar el contenedor del registro current version se usa setLocation. Ya vamos a verlo el setLocation, que es lo que nos va a servir. Luego de eso se usa la notación punto de la ubicación actual para enumerar las propiedades sin especificar ruta de acceso completo, porque la ruta de acceso, si se fijan, es bastante extensa, por lo cual es buenísimo poderla, por ejemplo, guardar o establecer, sí, literalmente setLocation, establecer locación, establecer ubicación, para evitar estarla poniendo todo el tiempo. Ya vemos que aquí en los demás abajo no se especifican tanto. Entonces este es el getItem property, este es el de verlo de una manera más legible. Vemos que es exactamente lo que cambia. Select object, expand property, property. Exactamente. Entonces esto lo volvemos a comentar y ejecutamos. Y aquí está muchísimo más legible. Si nos fijamos en comparación con esto es mucho más legible. Bien. Ahora, set location, que son básicamente dos formas de hacer lo mismo. HKLM, H local machine. HK, HKey local machine. Esto es lo mismo que esto. Entonces podemos hacer cualquiera de los dos. Y simplemente ahora le vamos a dar el getItem property. Porque esto lo que va a hacer es establecer la ubicación como esta. Y esto lo que va a hacer es tráeme las propiedades o exactamente las entradas del registro que hay ahí. Y en efecto es lo mismo, pero ya solo tuvimos que escribir esto una vez, y luego podemos trabajar solamente poniendo el punto, que es lo que nos interesa. Entonces, perfecto. GetItem property, name y device path. Vamos para eso. Entonces, obtención de una sola entrada del registro. Para buscar el valor de device path en nuestro HKLM, con getItemProperty se usa el parámetro path para especificar el nombre de la clave y el parámetro name para especificar el nombre de la entrada device path. Es decir, obtén de esta dirección la entrada de registro que tiene este nombre. Eso es lo que dice ahí. Entonces lo que hacemos es venir aquí, es exactamente lo mismo. Entonces ya no queremos todos, sino solo queremos ese. Y aquí está, device path. Device path, C Windows info. Esa es la entrada de registro. Entonces aquí vamos a ver otra cosa interesante y es que ya los podemos, como los editamos y como los renombramos, finalmente como los eliminamos. Muy bien. Entonces, bueno, también devuelve las propiedades estándar de Windows PowerShell, tenerlo presente. Si alguien se pregunta por qué salen estos de aquí, si solo pedimos uno, que solo uno se llama DevicePath, pues es porque salen también las propiedades estándar de Windows PowerShell. Otra opción sería usar rec.exe, bueno, específicamente no lo vamos a ver, porque es básicamente ya con este podemos trabajarlo. Y ahora, establecimiento de una sola entrada de registro. Sí, primero establecemos, luego editamos, renombramos, luego eliminamos. Bien, en este caso se modifica la entrada path bajo este es distinto, es HKCU me parece. La entrada path especifica dónde encontrar los archivos ejecutables. Se recupera el valor actual de la entrada path mediante getItemProperty, se agrega el nuevo valor y se separa por un punto y coma, se usa setItemProperty con la clave especificada, el nombre de la entrada y el valor para modificar. Es importante saber que aunque setItemProperty tiene los parámetros filter, include y exclude, no se pueden usar para filtrar por nombre de propiedad. Estos parámetros hacen referencia a claves de registro, que son las rutas de acceso a los elementos, pero no a las entradas de registro, que son propiedades de los elementos. Entonces no podemos hacer eso para las entradas de registro, son solo para claves.
que es otro tema. Entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la variable value que es igual a getItemProperty, que ya lo vimos, de esta dirección y este nombre, es decir, estamos recuperando el valor de la entrada de registro que se llama path y que está aquí y le estamos igualando a esta variable. Ahora creamos una nueva variable que va a ser igual a value.path más igual a exactamente value.path, es decir, es este y lo que está haciendo es más igual, le está concatenando este, este valor de texto, es decir, le está agregando cosas, lo está editando. Luego setItemProperty, path, name y value. Lo que hace es primero coge la entrada de registro, luego la cambia y pues, la cambia en otra variable y luego lo que hace es hace setTime property, es decir, la establece como la nueva variable. Bien, vamos a verlo. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos el getItemProperty para verlo de una vez. Es decir, antes estábamos viendo namePath. Bien, vamos a verlo porque vamos a ver que esto va a volver a aparecer. Entonces ya no nos interesa, digamos, esto de aquí ya no nos interesa, lo podemos comentar. Y le damos. Perfecto. Entonces path, si nosotros nos fijamos aquí, tiene todo esto, y punto y coma c user su usuario, bla 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 bla, punto y coma c src bin, punto y coma c src bin. Significa que esto lo que hizo fue guardar todo este texto en una variable, luego se le agregó esto, luego setItemProperty la estableció y luego getItemProperty la recuperó y nos la mostró. Es lo que está ocurriendo aquí, básicamente. Entonces, bien, continuamos. Ahora, la creación de entradas de registro. Para agregar una entrada de registro a la clave current version se usa new item property con la ruta de acceso de la clave, el nombre de la entrada y el valor de la entrada. Para este caso, nuestros datos son la ruta de acceso es HKLM, el nombre va a ser PowerShell Path y el valor de entrada va a ser PS Home. Yo voy a entrar a explicarlo a detalle, qué es lo que ocurre exactamente. Este lo que va a hacer es quitarlo utilizando el last index of. Que básicamente si ejecutamos esto, es decir, esto lo mismo que hicimos antes y lo que hacemos ahora es lo contrario. Es decir, establecemos una variable, nuestro path, correctamente, y luego el new path, lo que hacemos es editarlo con el método substring y el método lastIndexOf, diciéndole, vas a ser igual al texto que contienes desde el índice 0 hasta que tengas un punto y coma, quitando todo lo que hay después del punto y coma. Entonces, bien, y luego lo que hace es la vuelvo a establecer y la vuelvo a obtener. Entonces, si hacemos nosotros esto, si ejecutamos esto, lo que vamos a ver es que pat ya no tiene el srcbin. Ah, miento, sí lo tiene debido a que lo estamos volviendo a agregar. Tenemos que solo ejecutar la parte que lo quita, porque claro, ya ejecutamos la parte que lo añade. Aquí ya lo vemos y listo, ya no hay srcbin ni nada de eso. Correcto. Bien, entonces vamos a comentar estas líneas, que ya no las necesitaremos. Y tenemos, también se puede comentar ya porque ya no la vamos a utilizar. Lo que estamos haciendo es distinto. Entonces, es desde aquí, New Item Property, que es exactamente lo que sigue. Entonces, vamos a crear una nueva entrada de registro en la dirección de aquí, con el nombre PowerShell Path, y va a ser de tipo string y su valor va a ser pshome. Su valor viene de una variable, fíjense, pshome. ¿De qué variable? ¿Qué nos trae eso? Aquí nos dice perfectamente qué es eso. Para property type, sí. Esta tabla básicamente nos dice los tipos de datos de PowerShell, que pueden ser binarios, dword, span string, multistring, string y qword. Cada uno tiene su significado. Binario, pues datos binarios. Dword es un número que es un valor entero, válido, entre 32.
Expand string, una cadena que puede contener variables de entorno que se expanden dinámicamente. Multistring, una cadena de varias líneas. Y string, cualquier valor de cadena. Y keyword, 8 bytes de datos binarios. Entonces, aquí estaba. PSHome es la variable de PowerShell que almacena la ruta de acceso al directorio de instalación de PowerShell. Es decir, vamos a crear una nueva entrada de registro que se llame PowerShell Path, que esté en esta dirección y que el valor de la entrada sea PSHome, o sea, la variable de PowerShell que almacena la ruta de acceso al directorio de instalación, o sea, dónde está instalado PowerShell. Entonces, este es el código que hace eso y ya les vamos a mostrar. Entonces, pues aquí hay que especificarle que es string. Puedo agregar una entrada de registro de varias ubicaciones también, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, pero este new item property lo que va a hacer es crearla, pero no nos la va a mostrar como tal. Para que nos la muestre, tendríamos que poner exactamente este getItem property para que nos lo muestre. Si no, pues lo va a agregar y no. Exceso denegado al registro. Ah, claramente. Ya sé cuál es el error. Es un error bastante ridículo realmente. No está abierto como administrador. Ya lo arreglo en un momento. Y tenemos aquí nuestro PowerShell. Ya decía yo que algo estaba extraño. Bien, entonces, como les decía, este es que esto necesita permisos. New item property, get item property. Sí, de hecho el error que me dio por acá seguramente fue por eso. Entonces, tenemos, ¿cómo se llama nuestra propiedad? PowerShell Path. PowerShell Path. Aquí está. ¿Qué contiene? Contiene la variable pshome. Y la variable pshome es dónde está PowerShell. ¿Y dónde está PowerShell? System32, Windows PowerShell. Significa que está funcionando perfectamente. Ahora, para agregarlo en varias ubicaciones, tenemos que cambiar un poco el orden de las cosas. Miremos, esta línea es la línea 28. New item property, nombre, nos dice el nombre, property type, string y value es lo mismo. Y luego lo que hacemos es poner este, y lo que haces es poner HKLM, software, no sé qué, una coma, y luego HK otra dirección, para agregarlo en varias direcciones, distintas direcciones. Entonces, bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, el cambio de nombre todavía no. El primero, pues lo vemos aquí que se puede agregar en varias, y nos lo puede mostrar también. Estas son las dos direcciones. Entonces aquí nos va a decir que ya existe, porque ya la habíamos creado con el anterior comando, entonces no la crea. Pero aquí tenemos el PowerShell Path, está aquí, que este es esta dirección HKLM. Y está aquí, que es HKCU. Otra dirección en la sola línea, que es esta de aquí, que le damos una entrada de registro para dos direcciones diferentes. Y pues estas líneas de aquí lo que hacen es mostrarnos. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos para renombrar, por ejemplo. Para cambiar el nombre de PowerShell Path a PowerShell Home, se usa Rename Item Property. Rename Item Property Path, Path es la dirección, Name y New Name. Si nos fijamos es bastante sencillo. Es decir, ya no queremos, digamos, obtenerlas como tal, sino renombrar. Entonces, lo que vamos a hacer es renombrar HKLM a name remove no. Casi borro uno por error. Lo que queremos hacer es renombrar el que está en HKLM, el que está aquí, pasa a hacer que se llame PS Home en vez de PowerShell Path. Y el pass-through es muy importante, ya les muestro exactamente qué es lo que va, qué es lo que viene haciendo. Para mostrar el valor cuyo nombre ha cambiado, agregar el parámetro pass-through. El valor cuyo nombre ha cambiado. Entonces, por eso no hay ninguna aquí, ningún get item, porque con eso está el pass-through, nos lo va a mostrar de una vez. Entonces, HKCU se va a quedar tranquilo y borramos esto, quitamos esto porque ya no necesitamos crearlos porque ya están creados. Entonces, tenemos PowerShell Home. Aquí está PowerShell Home. Es decir, PowerShell Path se sigue llamando exactamente igual, que es el que está en HKCU, pero el que está aquí se llama PowerShell Home. Exactamente. Sí, porque aquí no había ninguno. Muy bien. Ya para ir finalizando,
la eliminación de entradas de registro. ¿Cómo se hace esto? Para eliminar entradas de registro, las que creamos, PowerShell Home, bueno, PS Home y PowerShell Path, se utiliza Remove Item Property. Y la sintaxis es Remove Item Property, Path, la dirección, Name, el nombre. Entonces aquí están las dos líneas que básicamente nos van a ayudar a hacer eso. Que de hecho podríamos verificarlo obteniendo el getItem property de esas direcciones. GetItem property. Ah, pero no es esta, sino es esta. La que va a borrar. Y podríamos verificar que ya no existen. Y este también. Como si fue el único que faltó. Falta este pedazo. Muy bien. Y lo que debería pasar es que no obtendríamos. Bueno, esto es el namepad. Este es solo para mirar el que se llama de ese modo. Entonces podríamos simplemente reemplazarlo por, en este caso estamos hablando del HKCU, ese se llama o se llamaba, porque lo vamos a eliminar, PowerShell Path. Mientras que este se llamaba, que ese fue el que editamos, PS Home. Y le damos y nos va a decir, la propiedad PowerShell Path no existe. La propiedad PS Home no existe. Significa que se han eliminado. Y eso sería todo. Ya el tema siguiente son trabajar con claves de registro. Muchísimas gracias.